Bueno, después de esta pequeña pausa, continuamos, lo dejamos en el tema del presidente Theodore Roosevelt, aquí lo tenéis, es este hombre de aquí, el 26º presidente de los Estados Unidos, aparte de ser militar, fue también un gran estadista, conservacionista, naturalista, historiador y escritor, aparte de político, que llegó a ser, como he dicho, presidente de los Estados Unidos. Pero ese no es el tema es la historia que este hombre, Theodore Roosevelt, cuenta en su libro. Pero sin más dilatación, os voy a comentar la historia, ¿vale? La tengo aquí, que es una historia que aparece en su libro llamado The Wilderness Hunter del presidente Theodore Roosevelt. Comienzo. El mejor coto de caza de Estados Unidos era y de hecho es la región montañosa del oeste de Montana y el noroeste de Wyoming. Memoria de 1893, sobre sus aventuras en The Frontman. Allí, Roosevelt encontró bosques densos, picos altos y llanuras anchas que fueron atravesadas por arroyos y más arroyos. Siguió con la megafauna del continente, desde el venado cola blanca y el castor hasta el bisonte, el alce y el oso horrible, mientras disfrutaba del aire fresco y las historias animadas de sus compatriotas. El bosque también contenía secretos. En una de sus expediciones de caza en este antiguo paisaje, Roosevelt escuchó una anécdota que sobresalía de las historias habituales en el camino. Roosevelt había estudiado la flora y la fauna de Occidente, pero nunca había oído hablar de un ser tan extraño como en medio de este hilo. Fue narrado por un viejo cazador de montaña, resistido, llamado Bauman, que nació y pasó toda su vida en la frontera, relató Roosevelt en sus memorias. Debe haber creído lo que dijo, porque en ciertos momentos de las historias apenas podía reprimir un estremecimiento. Cuando Bauman era un hombre joven, recordó Roosevelt, él y un amigo comenzaron a cazar castores en un ambiente hostil, a lo largo del valle, del río en el que entonces era el territorio de Montana. Subieron a un puerto de montaña donde un cazador solitario había sido asesinado el año anterior por un animal desconocido. Los restos, a medio comer, fueron encontrados más tarde por algunos inspectores mineros que habían pasado su campamento la noche anterior. Dejando sus caballos en el fondo del paso, subieron a un pequeño claro, donde acamparon, todavía a unas pocas horas de luz del día. Pusieron sus trampas para castores en el arroyo y regresaron al campamento cuando el sol se puso detrás de la pantalla de los pinos. Con sorpresa vieron que estaban presionados y el contenido de sus mochilas estaba disperso entre huellas de oso en la tierra. El compañero de Bauman hizo una antorcha desde la fogata y miró las pistas. Bauman, dijo, este oso ha caminado sobre dos patas. Bauman se rió de la idea y los dos cazadores pronto se quedaron dormidos en su almacén reparado. Pero Bauman fue despertado por la noche, por un hedor desagradable y la fugaz sombra de un gran cuerpo en la entrada de su refugio. Disparó su rifle y la bestia se retiró del bosque. Imaginaros, ¿no? La situación en medio del bosque, simples cazadores. Al día siguiente, los dos cazadores regresaron al campamento, después de largas horas en los arroyos donde revisaron sus trampas, y encontraron su refugio destruido nuevamente. Las mismas grandes huellas se alejaron del campamento en dirección a un arroyo, donde parecían tan simples como en la nieve. Bauman tuvo que admitir que la criatura, fuera lo que fuese, había escapado sobre dos patas. Apenas dormían esa noche. El sonido de las ramitas partiéndose en la oscuridad hizo que los hombres se dieran cuenta de la presencia del animal. Mientras su refugio ardía, los cazadores lo sintieron, esperando y escucharon su triste grito sonando a través del bosque. Bauman y su amigo decidieron que la mañana siguiente sería la última en este valle aterrador. Juntos reunieron sus trampas vacías del arroyo, que separaba el matorral de pinos, plagado por la sensación de ser perseguidos. Pero el sol brillaba intensamente en el claro, mientras empacaban sus maletas, y los temores de la noche anterior parecían tontos. Bauman se ofreció para recoger las últimas 3 trampas de un río cercano, lo que tomó varias horas.
regresó a una escena de horror. El cuerpo aún cálido de su amigo se apoyó contra un árbol y 4 huellas terribles de sus dientes perforaron su cuello roto. Huellas traidoras rodearon a la desafortunada víctima. La bestia no había comido la carne, simplemente lo engañó y desvaneció. El cazador se había convertido en un hombre cazado. Ni Bauman ni Roosevelt identificaron al perpetrador como Sasquatch o Bigfoot, pero como su conservación bípeda, olor horrible y gritos continuos en los bosques del norte son consistentes con las descripciones en las historias indígenas. Aunque Sasquatch en las leyendas no son asesinos sedientos de sangre, del mismo modo la identidad de Bauman es un misterio. ¿Puede haber sido Carl L. Bauman quien nació en Alemania en 1831 según la Sociedad Histórica de Montana? Se mudó al oeste en la década de 1860 y murió el 20 de marzo de 1909 cerca de Melrose, Montana. Más allá de esta breve referencia en el diario de la Sociedad Histórica de Montana, Bauman sigue siendo tan desconcertante como la historia que compartió con Theodore Roosevelt. Como podéis ver, en este relato fue escrito por un presidente de los Estados Unidos, ni más ni menos. Pero ahora centrémonos en los casos de personas desaparecidas y como David Paulides entrelaza estos factores con los desaparecidos. Por cierto, recomiendo sus 2 documentales que están muy interesantes, Missing 411 y Missing 411 Hunters, cazadores. Pero hablemos ahora de casos extraños. Este tema del presidente de Roosevelt de Estados Unidos, que lo cuenta en su libro, imaginaros, ¿no? Te pone la piel de gallina solo de pensar que estás en el medio del bosque, simplemente eres atacado por un ser homínido o lo que sea y no sabes lo que es y te ataca. Quizá fuera por la misma protección del territorio, ¿no? Hay muchos animales que son territoriales, no les gusta que invadan su zona, ¿no? Su zona a lo mejor de caza, su zona donde viven, pero es interesante, ¿no? Luego más adelante hablaré del tema de uno de los mapas que aparece en Missing 411 y la relación de las personas desaparecidas, ¿no? Las áreas geográficas donde desaparecen, que es otro factor que antes se me olvidó comentar, el factor geográfico, donde suelen desaparecer más personas, que son en los bosques y en las montañas y cordilleras que comparten estos bosques, ¿no? Pero si nos fijamos en un mapa que hay, a ver, es que el mapa es bastante curioso, ya que comparte las áreas geográficas de las desapariciones con las cuevas subterráneas. Y para lo que os podéis ver, ¿veis? Como podéis ver, aquí en el canal de YouTube os estoy mostrando lo que sería una coordinación, ¿no? De a semejanza del mapa de las desapariciones de las personas que comparten bosques, cordilleras montañosas y las cuevas. Esto es un dato bastante interesante, que son las cuevas, ¿vale? Los túneles de cuevas rocosas, fijaos aquí por ejemplo, que os voy señalando, con la zona de aquí, que es bastante interesante, ¿eh? Es igual que por aquí, igual que por aquí, por aquí, por aquí, ¿ves? Y pues son los puntos, ¿no? Donde aparecen la gente desaparecida, donde se dan más desapariciones, por ejemplo 50, 60, 70... Y bueno, el tema que os quería comentar ahora son de casos que quiero comentaros aquí. Aparte ya he hablado de la historia del Bigfoot, que es bastante interesante. Os voy a contar 2 historias, ¿vale? Para no hacerlo muy alargado el tema. Son 2 casos, está relatado en el libro de Steve Young. El caso, o la persona desaparecida, se llama Melvin Nadel y era un cazador. ¿Ves? Aquí tenemos otro factor, ¿no? Que la mayoría muchas veces son cazadores, niños perdidos o gente con déficit. Bueno, este cazador llamado Melvin Nadel sufría de una lesión en la rodilla. La desaparición fue el 6 de septiembre de 2009. Él, Melvin y sus 2 amigos cazadores pues fueron un día de caza en el Bosque Nacional de Santa Fe, de Elk Mountain se llama, cerca de Nuevo México. Melvin Nadel dejó a sus amigos sobre las 4:30 para recorrer exactamente unos 150 metros y luego dijo que volvería al anochecer, aunque nunca regresó porque su jeep todavía seguía allí, justamente estacionado al lado del campamento con su equipo, su teléfono celular, su mochila y su GPS. Algo bastante raro porque normalmente es indispensable que te puedas dejar tu GPS, pero claro,
Él dijo que eran 150 metros, una distancia bastante corta del coche, con lo cual dijo que no era necesario no utilizar este tipo de instrumentos. Lo raro es que este hombre, esta persona, era dueño de un gimnasio en Santa Fe, estaba en buena forma, también era cinturón negro de taekwondo, estaba casado y tenía una hija, aparte de tener un buen nivel de vida, ¿no? O sea, ganaba bastante dinero, le iba bien, no tenía ningún problema con su mujer, todo iba bien. Al ver que los compañeros pensaban que no venía su compañero, estaban preocupados, ya llamaron a lo que era el tipo de rescate y trajeron perros rastreadores que siguieron su olor por unas 100 yardas sobre el largo sendero. Pero la policía no pudo encontrar ningún tipo de sospecha, ¿vale?, de juego sucio en cuanto a que puede haber sido un crimen o algo parecido. Además que uno de los cazadores era su cuñado y el otro su amigo. Mientras Nadel se quedó muy cerca de su campamento, los otros dos compañeros, su cuñado y su amigo, dejaron campamento, se adentraron en el bosque para comenzar su cacería, pero los dos volvieron a las 7 p.m, pero no vieron señales de su compañero y aunque buscaron por todos lados, no encontraron ningún tipo de evidencia sobre él, que era lo más raro, ¿no? Su jeep estaba allí, tocaron el claxon, las bocinas para que volviera, pero jamás tuvieron ningún tipo de respuesta. Entonces ya pues preocupados, pues llamaron a las autoridades para comentarle el problema que tenían, que no encontraban a Melvin. Esta búsqueda fue una de las más grandes de la historia de este estado, ya que involucró pues un montón de voluntarios, personas capacitadas en la búsqueda y rescate, los perros, como ya he dicho, y vehículos de todo terreno, helicópteros, etc. Aunque siguieron las huellas del hombre a su olor y nunca pudieron entender o inexplicablemente que se detuvieran el rastro, ¿no?, del olor, ¿no?, exactamente a 100 yardas del campamento, y los perros se quedaron confundidos, pues es bastante raro, ya que no sabían qué dirección proceder para continuar con la búsqueda. Es como si se hubiera fumado, no había nada allí, ni señales de lucha, ni sangre, ni ropa rasgada, ni huellas de animales, ni cartuchos gastados. En fin, es como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo raro es que cómo pudo desaparecer cuando dejó todo allí, ¿no?, en el jeep. Aparte, la mujer habla del tema de que es imposible que su marido simplemente se haya esfumado o simplemente se haya quitado del medio, porque era indispensable, que había dejado un gran negocio bastante exitoso, su mujer y sobre todo a su hija, ¿no? Tampoco tenía enemigos, era otra cosa que no entendía, porque no se llevaba mal con nadie. Y su esposa Mel pues simplemente comentó: la gente simplemente no desaparece, ¿no?, argumentando que es imposible que pueda desaparecer así de la noche a la mañana, sin señales y sin pistas, que es lo más curioso. Aunque fue un caso bastante curioso, hubo otro justamente en el mismo estado de Emma 3, que aproximadamente a 5 millas de donde Nadel desapareció, también lo hizo una anciana, Emma 3, que tenía unos 71 años, que desapareció de un camino a un retiro religioso, ¿vale? Ella se dirigía a un retiro religioso. Se informó que encontraron sus huellas dando vueltas alrededor de su automóvil, pero que no había ninguna señal de ella, simplemente. No se pudo rastrear ningún olor, no se pudo encontrar ninguna señal de ella. Había abandonado su coche en un camino de tierra sin ningún tipo de lógica, ya que no era un camino que ella debería de haber cogido, ¿no?, hacia tal retiro, ¿no?, religioso, ya que fue en una zona rural de Nuevo México. Y esto ocurrió un 31 de agosto de 1998. Y justamente estaba solo a unas pocas millas de donde justamente había desaparecido Nadel, ¿no? Pues esta madre sana y activa había dejado la casa de su hija en Stillwater, en Oklahoma, en un viaje por carretera a Pecos, donde se uniría a un retiro en el monasterio del Benedictino. Ya había estado varias veces en este monasterio, ¿no?, que es lo más curioso, ¿no?, que es muy raro perderte cuando ya sabes el camino y has visitado el retiro pues varias veces. Dice que la última vez que la vieron se detuvo en una gasolinera en el pueblo de Santa Rosa, depositó gasolina, ya que quedó grabado, las cámaras de seguridad la captaron, y luego pues su automóvil pues fue descubierto en el camino forestal de la ruta 63. El camino se conoce con un nombre diferente, y aquí viene lo curioso, que es el Camino del Diablo o la Carretera del Diablo. Bueno, pues este camino es un camino bastante accidentado y sin pavimentar, es un camino rural, ¿no?, de grava, tierra, piedra, etc. Aparte de tener un área bastante boscosa, ¿no? Es el Bosque Nacional de Santa Fe. Y normalmente ningún auto se mete o se adentra a este tipo de bosques, ¿no?, sin ningún tipo de razón. Bueno, pues para llegar al monasterio de la Interestatal 25, esta mujer debería haber tomado la carretera estatal 63. Su automóvil lo encontraron, estaba
totalmente cerrado, y el camino forestal en el que se encontraba aproximadamente a unas 15 millas de la ruta 63, donde debería de haber estado. Su hija, la que era la hermana Rosemary Treps, dijo: su automóvil fue localizado, pero ni ella ni su bolso fueron encontrados, a pesar de los detectives privados y el FBI, que tomaron muestras hasta de ADN. Nada de nada, no hubo éxito, o sea, no pudieron encontrarlo. Y por alguna razón insondable, su automóvil pues terminó en el camino forestal remoto, muy lejos de la ruta. El coche fue encontrado por un cazador que encontró su automóvil. Sus huellas rodearon el automóvil, pero ninguna huella se alejó del automóvil. El automóvil y las huellas están alrededor, pero no van a ninguna dirección. O sea, es como si hubiera desaparecido. Luego, los perros. Los perros rastreadores no pudieron detectar su olor. Eso es otra cosa bastante curiosa. Pero era como si nunca hubiera dejado su automóvil. Es lo que me refiero, que hubiera desaparecido totalmente de la nada. Aparte no hubo señales de lucha, fuera o dentro del coche, como dijo los investigadores de la policía estatal. Y es como dijo la policía, es como si ella hubiera desaparecido de la faz de la tierra. No hay ningún tipo de respuesta para saber dónde acabó, dónde está esta mujer, simplemente desapareció. Otro caso, y este otro caso es bastante también interesante, aunque con un poco de lógica, también juega e involucra a varias personas. Este es el caso de Matthew David Peder. En 1998, este chico de 23 años, en su último semestre en Rhodes College, Tennessee, en la mañana en que desapareció, debía de estar en clase, a una distancia de unas 4 cuadras de su apartamento, es que él tenía un apartamento ahí en Tennessee. Ese mismo día, su vehículo Toyota pues fue encontrado y abandonado en un dique privado cerca del pantano de Bayou Met, en Arkansas. Este área era un área privada y de reserva para cazadores de patos, que era lo curioso, ¿no? Uno de los cazadores encontró el vehículo. Joe Murdoch le dijo a la madre de Matthew, Mary Ellen, que él y un amigo habían visto la camioneta de su hijo estacionada allí alrededor de entre las 2 y las 4 de la tarde, pero no estaba allí cuando pasaron por el área alrededor de las 10 de la mañana. Habían dejado una nota en el coche pidiéndole al dueño del vehículo que lo moviera. Al día siguiente vieron que el vehículo pues todavía estaba allí, y cuando buscaron en su interior solamente lo que era alguna identificación. Las llaves todavía estaban en el coche, en el encendido, y estaba desbloqueado. En la guantera encontraron un viejo recibo de cambio de aceite, el número de teléfono de la casa de los padres de Matthew. Eso fue todo lo que encontraron, aparte de las llaves, como ya he mencionado. Durante una búsqueda sobre el área contundente del automóvil, al día siguiente pues se encontró su billetera, que contenía su licencia de conducir, la tarjeta de crédito y unos $46 en efectivo dentro del bolsillo de su pantalón vaquero. Estaban aproximadamente a unas 100 yardas de su vehículo, en la espesura del bosque. Su ropa también se encontró, pero lo más curioso es que se encontró en medio del bosque, en una pila amontonada. Estaban sus vaqueros azules y una camisa, así como sus zapatos y sus calcetines, pero no había rastro de Matthew, que es lo más curioso. Estaba su ropa allí, otro de los factores que también involucra el Missing 400. Pero justamente esa mañana lo curioso es que se había desviado de su rumbo, de donde tenía que ir, a la escuela. Y en una de sus curiosidades, sus pantalones estaban mojados desde la rodilla, pero su camiseta estaba tan seca como si se hubiera acabado de salir de la secadora. Lo más curioso es que era invierno y no se encontró ninguna chaqueta. O sea, hacía frío. O sea, tú imagínate a unas temperaturas de invierno, tú no puedes ir en mangas cortas con unos vaqueros simplemente. Hace bastante frío, lo cual es muy raro que no haya encontrado una chaqueta que llevara consigo. Bueno, pues Elvis Matthew fue visto por última vez saliendo de su residencia, como ya he dicho, en Memphis, entre las 7:30 y 8 de la mañana, el 1 de diciembre. En su camioneta tenía las placas de Georgia. Y aquí viene lo curioso, es que no encontraron absolutamente nada sobre este chaval de 23 años, Matthew, sino que simplemente se desvaneció también, desapareció. Pero hay una teoría con ciertas lógicas donde involucran pues a ciertos testigos, a investigadores, detectives privados y la policía de esta supuesta desaparición, ya que tampoco encontraron ningún acto de crimen o ADN. Es que no encontraron absolutamente nada, simplemente la camioneta, sus pertenencias dentro del coche y su ropa apilada en el medio del bosque, con unas ciertas características, sus pantalones mojados hasta la rodilla y la camiseta totalmente seca. Metieron también buzos para buscarlos dentro del pantano, tampoco dieron con su paradero o su cuerpo. Incluso utilizaron la mejor tecnología, ¿no? Con infrarrojo, visión nocturna, y aún así no lo encontraron. Los perros, por ejemplo, el equipo K9, que percibió el olor del joven desde la pila de ropa, tampoco. La búsqueda al final se centró en los espesos del bosque y el agua, como era normal, por si se hubiera ahogado. Pero la teoría de investigación involucra que este chaval estaba intentando tener contacto con, no sé si llamarlo como un grupo de fanáticos de juego, una secta que se llamaba, yo lo llamaría secta, que se llamaban los elfos plateados, y estaban
en internet, en una especie de grupo. Todo concluye al final que se piensa que fue un suicidio, ya que esta secta hablaba de cómo convertirte en un elfo plateado, un guerrero, en fin, cosas que del mundo fantástico que te hacían pues verlo de cómo convertirte y llegar a ser uno de ellos y ver el mundo desde otra perspectiva como él decía, un elfo plateado. Y al final la investigaron esta página web, ¿no? Esta secta que estaba en internet. Es como si te dijeran qué proceso tienes que llevar o hacer para convertirte en un elfo. Imaginaros que te dicen que tienes que tirarte, quitarte la ropa, meterte en el agua y estar ahí media hora, resistir el frío y lo que tal, y a lo mejor murió por hipotermia, las corrientes se lo llenaron, pero no se lo puede llevar porque era un pantano, es lo raro también, ¿sabes? En un pantano normalmente para buscarte te quedas atascado en el lodo y ahí ya te pueden buscar, que es lo más normal, ¿no? En eso. A ver, si fuera sido una corriente de un río, pues también a lo mejor te hubiera encontrado, ¿no? Pero ahí lo raro es que no encontraron absolutamente nada. Ella apunta a que una de las teorías es que podía haber muerto por una de estas sectas al intentar convertirse o transformarse en este tal elfo plateado o ser superior, ¿no? La otra teoría era que involucraba a un vecino del tal Matthew, que estaba involucrado con temas de droga, aunque Matthew no tenía nada que ver, pero era su vecino, y a lo mejor el chaval tenía problemas con la compra de droga, involucraba a otros dos más personajes que no sabemos quiénes son, lo cual iniciaron llamadas telefónicas para verse, tal, no sé qué, y la policía o uno de los investigadores, detectives privados, su teoría se basa en que el tal vecino que necesitaba droga involucró a Matthew como medio a un favor en utilizar su coche, en el cual estos dos otros personajes al involucrarse hubieran cometido un homicidio, supuestamente, que podía haberse pasado. Entonces, al verse involucrado en esta movida, Matthew pues a lo mejor se asustó, los otros vieron que podía llegar a ser un gran problema, ya que estaban hablando demasiado, droga, atracos a un banco, y no solo eso, sino que días anteriores un policía encontró dentro del coche de Matthew a un supuesto personaje, no sabemos quién es, en el que le comentaba que en modo de actuación le preguntaba qué hacía ahí, qué estaba esperando, qué estaba haciendo, y el hombre estaba muy nervioso. Lo que pasa que al contestarle que estaba esperando a un compañero que viniera de caza, le contó tal dicha cosa, el policía lo asumió que cuando estaba temblando el hombre al hablar era porque seguramente era frío, porque era invierno, y ahí pues se entrelaza una historia, ¿no? en el que utilizaron a Matthew como medio para utilizar su camioneta, en el cual su vecino estaba involucrado con estos dos otros personajes, en fin, una historia en la que el detective interceptar esa llamada en una casa de una anciana, en el cual el hombre pues invadió, salió corriendo después de realizar la llamada y se desapareció. Pero eso es otra de las teorías, ¿no? Y ahí se queda. Ya que tampoco la familia habla de que su hijo Matthew nunca había sido una persona de buscar problemas, no tenía ninguna constancia de que consumiera drogas, en fin, que era una persona totalmente normal y sana. Otra de las teorías, como he dicho, la del mundo este fantástico de los elfos, en el que se fue involucrado, que podía ser una secta, que le hizo convertirse o que lo hicieron desaparecer por un otro homicidio, un accidente que involucrara a Matthew en su muerte y que tuvieron que hacerlo desaparecer. No se sabe. Esas son las teorías que supuestamente dicen que podría haber sido. ¿Y qué quiero hablar de estos dos casos? ¿Cuál es el punto, ¿no? En estos dos casos, ¿no? Entre el primero, que no tiene ninguna lógica en cuanto a la desaparición, que desapareció totalmente como si se hubiera tragado a la tierra, sin ningún tipo de lógica, ningún tipo de problema, enemigos, problemas económicos, problemas familiares, no hubo rastro de crimen o cualquier animal salvaje, o simplemente que fuera asesinado, o simplemente que
desapareció y no lo encontraron. Y encima de todo es que fue una desaparición que fue a unos 150 metros o desde el campamento donde tenía su coche, que era una distancia muy corta en la que este hombre desapareció. Del punto de desaparición al atardecer no lo volvieron a ver sus compañeros. Y en el que los perros directamente tampoco lo encontraron y no dejó ningún tipo de rastro, que es lo más curioso. No ADN, fuerza bruta en cuanto a pelea, no encontraron absolutamente nada, que es lo curioso. Y luego está el otro caso, que abarca también una curiosidad que no tiene lógica, que es una persona, un estudiante normal, que debería de haber ido a su escuela a seguir con su trabajo, ya que anteriormente había tenido llamadas por teléfono con sus compañeros muy emocionados de terminar el trabajo de un proyecto que tenían que terminar al día siguiente, y que sin ninguna razón se desviara de su camino a la universidad a unos 150 yardas, encontrado en un pantano de un bosque cercano bastante profundo y denso, que era utilizado por cazadores de pato, un área privada que no debería de estar ahí porque era un área privada. Encontraron su ropa dentro del bosque apilada, solamente sus pantalones mojados hasta las rodillas y la camiseta totalmente seca, y que no encontré ninguna chaqueta ya que fuera invierno y hacía bastante frío, pero que no encontré en el cuerpo. Y que la pérdida del rastro de la camioneta a donde estaba la ropa de Matthew, no hubiera ningún tipo de rastro de olor que los perros pudieran seguir, que es lo extraño y lo más incoherente. Y luego tenemos la teoría lógica en la que involucran atracos de banco o simplemente asesinato, droga, un vecino en el cual hizo unas llamadas, en el cual pidió a Matthew que hiciera un favor. En fin, son muchas de las teorías, pero realmente también desapareció sin ningún tipo de razón. Solamente dejó la ropa en un bosque cercano, un pantano al lado que involucra agua. ¿Ve? Ahí voy enlazando también los factores que hemos estado hablando antes, en el cual involucraron buzos, infrarrojos, perros K9, o sea, para rescate y búsqueda, y no encontraron absolutamente nada. Bueno, pues después de estudiar estos dos casos, no tengo nada que decir, simplemente que son casos que, como ya he dicho, iré explicando aquí en mi podcast. Son casos muy, muy, muy complejos sin explicación, que involucran, pues, sobre todo eso, razones ilógicas, sin ningún tipo de razonamiento. Simplemente desaparecen de la nada y son misteriosos. Otros no, otros son casos donde aparecen, y en el cual quiero hablar en el próximo podcast. Quiero hablar de casos de desapariciones y casos donde podemos organizar, ¿no?, los tipos de desapariciones. Personas que desaparecen y nunca aparecen, personas que desaparecen y aparecen en circunstancias extrañas, y luego las personas, qué tipo de personas desaparecen, ya sean niños, gente con vulnerable, como ya he dicho, cazadores, gente simplemente normal, simplemente que gente que desaparece pero que tienen la suerte de encontrarlos, pero que cuentan historias totalmente aterradoras, con encuentros con lo paranormal, ya sea con seres extraños, ya sean tipo sombra, fantasma, el críptido Bigfoot, cosas que realmente no tienen ni pies ni cabeza y que tuvieron suerte de haber podido ser encontradas por los guardabosques, que hacen una gran labor, y los equipos de rescate. Pero bueno, aquí los quiero dejar en este podcast hoy. Espero que os haya interesado las historias que he contado. He contado 3 en total. Y justamente el tema de los casos los contaré en el próximo episodio. Solamente deciros que me podéis encontrar como el Desván del Norte o el podcast de Desván del Norte en YouTube, en Instagram, TikTok y Spotify. Espero que os haya gustado, os haya interesado. Solamente pediros que compartáis esta información, que le deis like si queréis, y nada, que os espero en la próxima con más historias como esta. Os dejo aquí, soy Adrián, vuestro investigador podcaster del misterio, y nos vemos en el próximo podcast.
Y como decía en mi serie favorita de Expediente X, la verdad está ahí fuera. Nos vemos.